Nosotros, Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa, como todos los jueves. Alberto, muy buenas. Muy buenas tardes. Alberto, tenemos batería de resultados en Europa, en Estados Unidos. Enseguida te pregunto por algunas de las compañías protagonistas, pero antes, si me lo permites, una de las referencias macroeconómicas que tenemos es ese dato de PIB de Estados Unidos. Desciende un 1,4% en el primer trimestre del año y yo quería preguntarte, a través del análisis técnico, ¿nosotros podemos saber si el mercado está adelantando una recesión? Podemos saber si el mercado está adelantando algo muy negativo. Y normalmente lo vemos en que se producen caídas sin la información negativa en la mesa. Eso es muy importante, porque cuando las caídas se producen con ya la información negativa en la mesa, lo que te está queriendo decir es que ya el sistema financiero está entrando a comprar todo lo que los inversores venden en pánico. De esta forma, cuando estamos adelantando un escenario negativo, como durante estas últimas semanas, prácticamente a nivel global, pero también en Estados Unidos, de recesión o cualquier otro fenómeno económico negativo, y miramos sus gráficos, vemos que sí, se puede producir esa recesión, pero lo que nos dice la bolsa es que el sistema financiero va a aprovechar esa sensación negativa que produzca la noticia para comprar títulos y subir. ¿Por qué? Porque no se ha producido un descuelgue masivo en el mercado americano. Cuando hablamos del Nasdaq, que es un índice excesivo, ver ciertos recortes es normal. Y si los comparamos numéricamente con el cierre de ayer, un 10%, un 5%, un 4%, eso en el Nasdaq no es nada, es su filosofía. Sin embargo, el Dow Jones, que es el clásico, el de los 30 grandes, ese sí que nos da una pauta clara de qué quiere hacer globalmente el mercado americano. Y debería haber roto, y más con la crisis de Ucrania, zonas claves de soporte, los 33.000 puntos, con mucha autoridad a la baja. Eso anticiparía que de aquí a un tiempo vamos a escuchar noticias tan negativas como la de la recesión, o que esas noticias negativas sí van a tener influencia en la economía global. Sin embargo, nos podríamos encontrar con un mercado como lo estamos viendo ahora, americano, que no está haciendo especiales recortes, que oigamos y efectivamente se produzca una recesión y sin embargo no suceda como sucedía en Alemania en el año 2019, que efectivamente entraba en recesión y sin embargo el mercado se disparaba al alza, sobre todo el alemán, con la noticia de la recesión, lo cual parece no tener ningún sentido. Luego, es muy importante diferenciar lo que hace el mercado y lo que hace la economía, porque si tomamos decisiones en el mercado en función de lo que oímos en la economía, nos vamos a equivocar prácticamente siempre. Tanto, Alberto, ¿cuál sería la recomendación, el consejo que darías a los inversores que nos estén viendo en un día como hoy, en el que sobre todo, pues bueno, la preocupación estaba puesta en una referencia macroeconómica? Fíjense, cuando ustedes estén esperando una referencia macroeconómica, el mercado durante días haya venido recortando. Tenemos aquí en pantalla la caída que ha realizado el Dow Jones. Esa noticia efectivamente se confirme en el plano negativo después de esa caída. Y acto seguido veamos que va a ser el 90% de las veces que los índices responden al alza, es un momento óptimo para incorporarnos, porque lo que está queriendo decir es que con esa sensación previa se ha generado un sentimiento negativo. Con la noticia se ha materializado el sentimiento negativo, ha hecho salir a los inversores y de esa manera el sistema financiero ha comprado y lo que quiere ahora es subir. Con lo cual es muy importante son esas tres fases. Esperanza de algo negativo, confirmación de lo negativo y reacción de los mercados al alza. Esa es la mejor señal de compra. Alberto, pasando a algunos de los protagonistas en Estados Unidos, hoy destacan y mucho las subidas de Meta, en la matriz de Facebook, por encima un 14% ahora mismo ya los títulos, en torno al 15% podríamos decir de subida, es como se han estado moviendo a lo largo de la sesión. Bueno, lo que llevamos de sesión en Wall Street todavía les queda bastante por delante. ¿Cómo has visto el comportamiento reciente de la compañía y sobre todo pues un día como hoy en el que se están aplaudiendo y mucho esas cifras que presentaba anoche? Sí, hay algo muy importante en la bolsa, que es saber interpretar todo lo que sucede en un valor. Y Meta es el ejemplo perfecto. Meta comienza, allá por el año 2021, una tendencia bajista desde niveles de 382 hasta llegar a caer durante las últimas 2 semanas a niveles de 168. De hecho, ayer marcaba esos niveles, 168. Una caída enorme. Bien, cuando hay una tendencia bajista clara, como es el caso de Meta, el sistema financiero, para seguir vendiendo títulos en la caída, lo que tiene es que hacer lo siguiente. En mercado cerrado,
generar una sensación o una noticia muy positiva. ¿Para qué? Para que cuando el mercado abra, el valor ya se encuentre con un rebote considerable. Es decir, el sistema financiero no le interesa hacer subir el valor. Lo que le interesa es que una noticia haga que ya el valor abra arriba. ¿Para qué? Para seguir vendiendo títulos antes de continuar cayendo. De ahí que siempre expliquemos que en las tendencias bajistas los rebotes son más rápidos que el movimiento bajista. Bueno, pues aquí lo tienes. Ha realizado un rebote muy importante y muy rápido fuera de mercado, lo ha realizado. Ahora que abre la bolsa, todo el mundo compra con ese 10, 12, 13% de subida. El sistema financiero vuelve a vender títulos un 15, un 20% por encima de donde estaba ayer el valor, y dentro de unos días vuelta a las caídas con su tendencia principal. Y todo esto es más todavía si nos encontramos con que el rebote de Meta se ha realizado justo hasta una zona de resistencia en el pasado, una resistencia importantísima, que son justo esos 205, 208 dólares. No solamente frenaba subidas en el pasado, sino que también servía de soporte. Luego, ha rebotado hasta ahí con la información positiva, ahí el sistema financiero vende y a partir de ahí vuelta a la baja. Alberto, en Europa tenemos muchos protagonistas, pero sí que me gustaría comentar los resultados de Banco Sabadell, teniendo en cuenta que ha sido una semana, y mañana todavía tendremos más resultados, una semana muy marcada por el sectorial bancario español, también europeo, por supuesto, y también marcada por el sector energético. Quería aprovechar para que nos hables de Banco Sabadell, del sector en su conjunto y del IBEX 35, niveles a vigilar. Vale, el caso concreto del Banco Sabadell. Durante estos días se van a producir todas las publicaciones del primer trimestre, todo ese tipo de noticias que de algún modo intentan siempre mover el sentimiento del inversor en un sentido. Recuerden ustedes que el hecho de que se publique ahora los resultados del primer trimestre, para nosotros es una noticia nueva. Sin embargo, para quien manipula un valor, para el núcleo duro de la compañía que tiene el máximo del accionariado, esa noticia es ya conocida. No solamente la va conociendo con el devenir del banco durante los 3 primeros meses, sino que el primer dato que se va a publicar lo conocen ellos días antes. ¿Eso qué implica? Normalmente que los valores van siempre hasta una zona, si los resultados van a ser muy buenos, de resistencia, para luego, una vez publicados los resultados, decirnos que son resultados maravillosos y volver a la baja. Si se fijan, durante estos días el Banco Sabadell había llegado hasta niveles de 0,80. Bien, en esa zona 0,80 frenaba la subida y comienza un recorte. Hoy lo que hemos visto es que nos publican resultados, nos dicen tantos millones de beneficios. Bueno, el valor tiene un ligero rebote. Recuerden lo que hacía Tesla en el mercado americano hace unos días, porque fue exactamente lo mismo, y acto seguido el valor ya se queda plano y comienza a recortar. Eso implica que el núcleo duro del Sabadell ha aprovechado para vender. Y esa publicación de resultados ha sido prácticamente la misma en todos los valores del sector bancario durante esta semana, lo cual ha facilitado que todos ellos realicen la misma acción. En el caso del Sabadell, también, del Santander, otro tanto de lo mismo. ¿Qué ocurre? Que cuando nos encontramos con unos buenos resultados y un recorte, buscamos la noticia que justifique el recorte con unos buenos resultados. Que si una sentencia no sé dónde, que si un tal y que si un cual. No. Si el Banco Santander publica buenos resultados, lo normal sería que subiera. Y sin embargo, recortan. ¿Por qué? Porque es la situación óptima para que ese núcleo duro, para que esos dueños de la compañía aprovechen para vender títulos en bolsa con el gran sentimiento comprador que genera unos resultados positivos. Si vamos al IBEX, nos encontramos que sigue con esa tónica un poquito más lateral que los demás índices. Lo tenemos ahora cotizando en 8.486. Es la misma zona donde lleva cotizando en los 2 últimos años, y lo lógico es que ahora atendamos a, dentro de ese movimiento lateral, zonas importantes. Y de hecho ya hoy ha tocado una de ellas. La siguiente, estaríamos hablando del nivel 8.270. Esa zona ha servido de soporte en el pasado y es muy probablemente el objetivo bajista si el IBEX quiere recortar, que muy probablemente lo va a hacer. Si lo que buscamos es un nivel por arriba, una resistencia clara, los máximos que marcaba durante estas últimas semanas en 8.800 puntos son importantes, pero probablemente la tendencia es más a recortar que a rebotar. Pues nos quedamos con todas esas referencias, como siempre. Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa, un placer. Gracias, fuerte abrazo.